Estamos ahí. Gloria a Dios. Bien, la paz sea con todos ustedes que me ven. Vamos a hablar acerca de un tema que ha traído mucha controversia, mucha fractura en cuanto a la fe. Vamos a recordar que este canal, una de las prioridades de este canal, o una de las bases de este canal, es no pensar más de lo que está escrito. Las famosas interpretaciones, el yo creo, el a mí me parece, el yo considero, aquí a nadie le sirve. Aquí tratamos solamente de ver a través de las escrituras lo que está para nuestra enseñanza. Vamos a buscar en el libro de los Hechos, capítulo 2, vamos a hacer la primera lectura, el verso 17 y el verso 18. Dice así la palabra del Señor. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Bien, esta parte de las escrituras se ha tomado como una base para las mujeres que pretenden ser pastoras. Pero no eso dicen las escrituras. ¿Por qué la palabra del Señor dice que en estos tiempos se iba a derramar de su Santo Espíritu? Bien, porque tenía que ser así. Todo aquel que ha sido llamado, todo aquel que aspira a que un día pueda ser hecho hijo de Dios, tiene que tener la unción del Espíritu Santo. ¿Dónde se adquiere ese Espíritu Santo? Bueno, Hechos 2:38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Cristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Todo aquel que se bautiza, llámese hombre, llámese mujer, va a recibir de parte de Dios este regalo. Y este Espíritu Santo es el que lo va a guiar todo el tiempo mientras esté en este mundo, en nuestros propios cuerpos. Todo el tiempo de nuestra peregrinación nos va a acompañar este Espíritu Santo. Ya no nos va a dejar. Dice en Efesios 4:30, no entristezcan al Espíritu Santo con el cual fueron sellados para el día de la redención. Entonces ahí va a estar con nosotros. Romanos 8:14 dice que los que somos guiados por el Espíritu Santo somos hijos de Dios. Entonces tanto el hombre como la mujer va a recibir de Dios este Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a comprender cada día mejor la voluntad de Dios. Ahora dice que tanto el hombre como la mujer va a profetizar. ¿Qué significa profetizar? No como en los tiempos antiguos de que íbamos a anunciar las cosas que van a pasar y pasaban y ese era un profeta. Profetizar es enseñar. Voy a hacer la lectura aquí en la primera carta a los Corintios. Vamos a ver qué dice las Escrituras, que es la base fundamental para nosotros. Capítulo 14 de la primera carta a los Corintios, voy a leer el verso 3. Dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ese es el profetizar, el hablar para enseñar, para exhortar, para edificar. Y de aquí es que muchas de las veces también se toma base para que diga, no, la mujer diga, no, es que yo puedo también ser pastora,
porque aquí también la palabra del Señor lo dice. En cierto modo, la mujer tiene también que enseñar, pero no igual que el hombre. No, la mujer debe de enseñar. La respuesta es sí, sí, la mujer tiene que enseñar. Es parte de lo que Dios le está pidiendo a la mujer. Pero ¿cómo debe de enseñar la mujer? Mire, vamos a leer aquí en el libro de Tito, en su capítulo 2, voy a leer el verso 3. Dice así la palabra del Señor: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Tiene que enseñar la mujer? La respuesta es sí, pero tiene que enseñar en la parte que Dios le dio a la mujer para edificación, porque al enseñar a las mujeres jóvenes, al exhortarlas a que cómo deben de estarse conduciendo, se van a edificar en los mandamientos de Dios. No quiere decir con eso que son pastoras o que sean apóstoles, porque ahorita ya está muy de moda de que cualquiera ya es un apóstol, cualquiera ya es un pastor, cualquiera ya es un evangelista. No, cada cosa tiene un porqué y cada cosa tiene su enseñanza. Si nosotros nos equivocamos, los que vamos a perder somos nosotros. Dice la palabra de Dios: no le quitas y tampoco le agregues. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en este aspecto para que no vayamos en contra de lo que estableció Dios nuestro Señor. La mujer debe de enseñar, claro que debe de enseñar. Dice que debe de enseñar, primeramente le habla de su conducta. Dice, tiene que ser en su porte reverente. No debe de ser calumniadora o chismosa. No debe de ser dada al vino. Debe de ser alguien que esté practicando lo bueno, una maestra del bien. Ese testimonio tiene que tener primeramente la mujer. Dice, y que enseñen a las mujeres jóvenes, primeramente, a amar a sus maridos y a sus hijos. Y luego, la conducta que deben de aprender las mujeres jóvenes: la prudencia, la castidad, el cuidado de sus casas, que es muy importante. La mujer joven debe de aprender cómo debe de estar llevando su hogar. Dice que la mujer sabia la edifica y la necia la destruye. Entonces las mujeres tienen que estar, las mujeres ancianas, las maduras en el Señor, tienen que estar enseñándole a las mujeres jóvenes que están empezando sus vidas de matrimonio. Tienen trabajo. Tienen que enseñarles a que se conduzcan o cuiden bien su casa. Tienen que ser buenas y tienen que aprender a sujetarse a sus maridos, que también es importante. La mujer que emprende su vida de matrimonio tiene que aprender a sujetarse a su marido. Dice la palabra de Dios, como al Señor. No de cualquier manera o como quiera o como le parezca. No, tiene que aprender a sujetarse a su marido como al Señor. Y así se lo tienen que estar enseñando las mujeres ancianas. No tienen que estar ocupando un púlpito para estar trabajando en el Señor. No, ellas también tienen que enseñar. A eso se le llama profetizar. No a través de un púlpito, no, tienen que ver allá en los hogares cómo se está conduciendo la mujer jóvenes y allá tiene que estar trabajando. Es parte
de lo que el Señor le dejó a la mujer. Vamos a seguir hablando de la palabra del Señor. Mire, vamos a leer aquí mismo en el libro de Tito, en su capítulo 1, dice el verso 5. Por esa causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieseis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que se contradicen. Gloria al Señor Dios. Ahora vean que dice la palabra de Dios. Los requisitos son para los ancianos, no para las ancianas, para los ancianos. El anciano debe de ser irreprensible, marido de una sola mujer. Ahora imagínense, vamos a aplicarle los requisitos a la mujer. ¿Qué va a decir a la mujer? Que solamente tiene que tener un marido. Entonces, no, los requisitos son para los ancianos. Vamos a leer aquí en la carta de Timoteo, primera carta de Timoteo, capítulo 3, el mismo apóstol Pablo ahora le dice al hermano Timoteo: porque la enseñanza del Evangelio tuvo un principio y ha tenido un camino y va a llegar a tener un fin. Entonces, conforme van pasando las generaciones, Dios va proviendo de gente idónea para seguir la predicación del Evangelio. Desde los tiempos de los hermanos apóstoles, los tiempos ya de cuando ellos comenzaron a irse, y así ha venido caminando todo esto, por eso se le llama requisitos. Hoy en día, si alguien anhela el estar ministrando, el estar pastoreando, debe de reunir estos requisitos. Desafortunadamente hoy en día ya los requisitos muy pocos se toman en cuenta. Cualquiera se hace pastor, cualquiera se autoproclama apóstol, muy por fuera de lo que dice esta preciosa palabra. Primera Timoteo capítulo 3 verso 1 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en toda sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Todos estos requisitos, dice la palabra, son para los obispos, no para las mujeres. No se le puede aplicar los requisitos de un obispo a una mujer. En toda la palabra de Dios, desde el principio hasta nuestro tiempo, no hay una sola parte de la Escritura que hable de los requisitos de una mujer para tener autoridad sobre el hombre. No lo hay. La mujer debe de enseñar, ya vimos que sí. Hay cosas propias
que la mujer tiene que hacer y muchas de las veces no lo hace. Las mujeres ancianas, ahorita estamos en el tiempo de que todo el mundo se procura, todo el mundo solamente ve el bien propio. En Romanos 15:1 dice, el fuerte sobrelleve las flaquezas del débil. No tenemos que estarnos procurando nosotros una de la esencia del amor de Dios es que el amor de Dios no busca el bien propio, busca el bien de los demás. Entonces la mujer tiene que estar procurando el estar haciendo la parte que Dios le estableció. Tiene que estar viendo ya en los hogares de las mujeres jóvenes, el estar enseñándolas para que ellas también aprendan cómo deben de conducirse. Pero antes tiene que ser ejemplo. Por eso les dice, si sean sobrias, castas, maestras del bien, que sepan hacer lo bueno. ¿Por qué les van a enseñar a las mujeres jóvenes si también ellas son transgresores de la palabra? Dice que para que la palabra de Dios no sea blasfemada, es importante que la mujer aprenda esto, porque si no es contraproducente. Voy a regresar a Tito, capítulo 2. Verso 5 dice, tienen que enseñar a las mujeres a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces es una responsabilidad muy grande que tiene la mujer también. Si la mujer no está ocupando de hacer lo que Dios le dio, ya está siendo también transgresora de esta palabra, porque esta es la sana doctrina. El verso 1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esta es la doctrina sana que tenemos que aprender nosotros. Esta es la doctrina que tiene que estar viviendo la mujer. ¿Para qué quiere ocupar un púlpito? Si trabajo tiene hasta de sobra. Entonces los requisitos no son para las mujeres, son para los ancianos, para los que desean el obispado. Da sus razones nuestro hermano. ¿Por qué razón a la mujer no se le permitió? Dice aquí, vamos a buscar aquí en la carta del apóstol Pedro. Capítulo 3, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 1. Gloria al Señor Jesús. Vamos a leer a partir del verso 1, parte de lo que le piden a las mujeres. Dice, asimismo vosotras mujeres, y se está refiriendo a todas las mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Este es el mandamiento, y este es lo que la mujer anciana debe de enseñarle a las jóvenes. Las mujeres jóvenes tienen que aprender a sujetarse a sus maridos. Tienen que aprender a tener una conducta conforme lo pide nuestro Dios, una conducta casta, una conducta respetuosa. Verso 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ahora, todo esto
que es doctrina para la iglesia, nuestra manera de estarnos conduciendo. Ya vimos que la mujer tiene que estar compartiendo a las jóvenes. Las mujeres jóvenes tienen que aprender incluso cómo deben de vestirse, con decoro, con pudor. Lógicamente, el que tiene que estar instruyendo a la iglesia es el obispo, el pastor. Él tiene que estar enseñando. Pero la mujer anciana, la mujer ya madura, que ya debe de estar viviendo el evangelio, cuando alguien toma matrimonio, ahí tienen que estar enseñándoles a estas mujeres cómo deben de conducirse, cómo deben de ser, cómo deben de respetar, cómo deben de cuidar su hogar, sus hijos, en fin. Es toda una labor. Entonces, vuelvo a repetir, los requisitos no son o no las hace pastoras. Vamos a leer una vez más. Aquí mire, busquen la primera carta de Tito, capítulo 2. Voy a leer el verso 11. Vea lo que dice la palabra, oiga lo que dice la palabra de Dios. Nosotros somos muy dados al, es que a mí me parece, es que yo así lo entiendo. Y muchas de las veces queremos acomodar esta palabra a lo que nosotros queremos hacer y a nadie le conviene. Santiago 3:1, no se hagan maestros muchos porque van a acarrear mayor condenación. O sea, a nadie le conviene ir en contra de esta palabra. Tenemos que aprender a vivir esta palabra, tenemos que aprender a entender esta palabra como quedó escrito. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 11. Capítulo 2, verso 11. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos y permaneciera en la fe, amor y santificación con modestia. Bueno, la versión, la Reina Valera así lo dice, la 60. Pero hay otras versiones que nos dan un poquito de más claridad en cuanto al último texto que leímos. Dice que la mujer se va a salvar introduciendo a sus hijos en la fe. La mujer no puede engendrar. Esta traducción así lo dice, pero hay otras traducciones que dicen que la mujer tiene que introducir en la fe a sus hijos, porque es el primer contacto que tienen los hijos desde pequeñitos, la madre. Entonces ella tiene que introducirlos a la doctrina, a la fe en Dios. La mujer tiene que enseñar a las jóvenes cómo deben de conducirse, cómo deben de llevar su hogar, cómo deben de respetar, cómo deben de criar. Ahora, lo que a la mujer no le permite la palabra es enseñarle al hombre. ¿Qué le puede enseñar al hombre? Todavía la mujer puede enseñarle cosas propias de la mujer a otra mujer. Pero enseñarle al hombre, ¿qué le puede enseñar al hombre? Entonces, da su razón nuestro hermano. ¿Por qué las cosas quedaron así? Dice que desde el principio, cuando todo empezó, la mujer fue engañada. Primeramente. Segunda razón, Adán es lo primero que Dios creó. Tiene la preeminencia. Está hecho a imagen y semejanza de Dios. Ahora la mujer tiene que aprender a sujetarse a su marido sin transgredir la palabra. La mujer no debe de tener autoridad sobre el marido. Vamos a recordar una cosa. Cuando la mujer sale del huerto del Edén,
sale con un castigo de parte de Dios. El hombre le dijo, tú vas a trabajar, con el sudor de tu rostro vas a comer el pan. Espinos y cardos te producirá tu labor. Ya no iba a haber tanta bendición. Y a la mujer le dijo, por cuanto transgrediste, tu deseo será para el hombre. Con dolor tendrás tus preñeces. Ahora la mujer tiene que estar sujeta a su marido. Desde un principio fue su castigo de la mujer. El hombre se enseñoreará de ti, va a ser tu señor. Ahora tienes que aprender a sujetarte a él, porque eso fue la parte que Dios te dio. En cuanto al camino de la fe, a lo que ahorita nosotros estamos tratando de vivir, el Evangelio se va a seguir anunciando, el Evangelio y la manera que Dios estableció para que nosotros aprendamos a conducirnos mientras estemos en este mundo, se va a seguir compartiendo. Muchos van a seguir siendo llamados, muchos van a seguir siendo bautizados, muchos van a seguir siendo ungidos con el Espíritu Santo de Dios. El hombre que reúne requisitos pues va a tratar de enseñar a otros hombres. La mujer que también reciba el Espíritu Santo de Dios pues va a tener esa guía para que ella también pueda de alguna manera contribuir a la sana doctrina establecida por Dios. La mujer tiene que seguir también participando, porque esa es la voluntad de Dios. No debe de ocupar un púlpito para estar enseñando al hombre o estar enseñando a la iglesia. No, ella tiene su labor designada por nuestro Dios. Tiene que aprender en silencio. La mujer se tiene que reunir, tiene que estar en las reuniones de iglesia, igual que todos, porque uno de los requisitos también, o el consejo que nos da la palabra de Dios, es que no dejemos de congregarnos. Entonces tenemos que reunirnos y se nos tiene que ir siguiendo, impartiendo esta bendita palabra para que sigamos aprendiendo, para que sigamos nosotros adquiriendo el conocimiento de vida eterna y podamos también luchar por seguirlo viviendo, por seguirnos formando como un buen cristiano, una buena cristiana. Llegamos a la reunión, nos instruimos, nos exhortan, nos enseñan, nos corrige la palabra. Salimos a nuestra vida cotidiana. El hombre tiene que gobernar su casa, tiene que aprender a gobernar su casa, es lo que dice la palabra de Dios. Los hijos tienen que aprender a honrar a sus padres, a sus madres, tienen que aprender a obedecer. Las mujeres jóvenes tienen que aprender a respetar a sus maridos, a sujetarse a sus maridos, a llevar bien su casa, a criar a sus hijos. Las mujeres ancianas tienen que estar haciendo lo propio, lo que la palabra de Dios les establece. Ya estando en las comunidades tenemos que aprender a vivir como un cristiano para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Posteriormente, vamos a seguirnos reuniendo. Cada determinado tiempo establecido se tiene que reunir la iglesia. Y en el consejo de la palabra, dice que esta palabra es para enseñar, para corregir, para redarguir. ¿Quiénes la van a enseñar? Bueno, los que reúnan los requisitos, es lo que dice la palabra de Dios. Los que reúnan los requisitos son los encargados de la enseñanza. Vamos a reunirnos, vamos a aprender y después de aprender vamos a llegar a nuestros hogares, a nuestras comunidades y a practicar lo que hemos sido enseñados. Para todos hay enseñanza, desde a los niños, los adolescentes, los jóvenes, los ancianos, las ancianas, las mujeres jóvenes. Para todos hay el consejo de la palabra de Dios, pero todo dentro de un orden. Ahora dice, sí es cierto, ahí en lo que leímos al principio, sobre toda carne va a derramar su Espíritu Santo Dios. Claro que sí, ya lo vimos. La mujer tiene la unción del Espíritu Santo, la mujer tiene que estar también trabajando.
no en la enseñanza para la iglesia, no, en su labor como mujer. ¿Para qué? Para que la palabra no sea blasfemada. Ahora, en cuanto a los trabajos de donde nos reunimos, ahorita hay lugares específicos para la predicación de la palabra. Hay un grupo que también se está formando, también con requisitos, que son los diáconos. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 8. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados mucho al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y esos también sean sometidos a prueba primeramente, y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Lo mismo, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Y en los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, estos no son obispos, pero están trabajando también para la obra del Señor. El diaconado también es algo muy importante, es algo muy bonito, el que uno también de alguna manera esté uno contribuyendo para que el evangelio siga caminando. Los primeros diáconos, dice la palabra de Dios, que fueron usados para servir las mesas, porque se vivían en comunidades grandes, se repartían alimentos, todo, dice la palabra de Dios, que todo era de común acuerdo, todo era para todos. Hoy en día, los diáconos también son muy importantes en las congregaciones, en los puntos de reunión. También se pueden hacer muchas cosas. Habrá quien va a barrer, habrá quien va a ayudar para acomodar, no sé, lo propio para la reunión. Pero también habla de requisitos. Toda persona que es ocupada para la obra del Señor tiene requisitos. Dice que el diácono tiene que ser sin doblez, honesto. No debe de ser codicioso de ganancias deshonestas. Y también le están pidiendo que sea marido de una mujer, no un adúltero, que gobierne bien a sus hijos y sus casas. O sea que también tiene requisitos. Pero fíjense bien, aún a las mujeres no les piden estos requisitos. No, la mujer no tiene que gobernar su casa. No, el que gobierna es el marido. La mujer tiene que estar sujeta a su marido. Dice acá el verso 10, el verso 9, verso 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo, para las que quieren trabajar en el diaconado. Tienen que ser sometidos a prueba, y si lo hacen bien, si cumplen estos requisitos, adelante. Estamos en un tiempo muy difícil, muy complicado, a donde revolvemos todo. Hay quien pretende ocupar